Buenas internautas, bienvenidos al podcast Hablemos de Linux. Bien, ya vimos los escritorios que encontramos en la gran mayoría de distros que hay en el mercado. Ahora vamos a conocer unos escritorios y que están enfocados en un tipo de Linux especializado. Ese Linux especializado son las consolas de videojuegos. Ya vimos que Linux puede ejecutar juegos, pero vamos a ver los escritorios que tienen esas consolas. Entonces, vamos a empezar con el tema. Bien, ¿qué es un Linux especializado? Un Linux especializado es un Linux en que se construye específicamente para una tarea en especial. Existen Linux para hacer TV Box, existen Linux para hacer consolas de videojuegos y otras especialidades. Cada uno de esos Linux está, digámoslo así, diseñado, está hecho específicamente para sacar al máximo el poder de cómputo que tiene el procesador y las partes que trae dentro del computador. En el que nos vamos a enfocar en esta ocasión son los especializados en videojuegos. Vamos a hablar de esos temas. Entonces, entre esos tenemos dos tipos de videoconsolas que podemos armar con un GNU Linux especializado en consolas. Uno llamado retroconsolas y el otro Steam Machine. En las retroconsolas encontramos tres GNU Linux específicamente diseñados para convertir cualquier PC en una retroconsola. Esos son Batocera Linux, Laca OS y Recalbox. Y el Steam Machine solamente existe un solo GNU Linux para esa plataforma. Y esa es SteamOS de la empresa Valve. Entonces vamos a conocerlos. El primer escritorio que hablamos es de Batocera Linux. Batocera Linux es una retroconsola, es un sistema operativo para hacer retroconsolas. Está específicamente diseñado como ustedes ven ahí en la pantalla. Cualquiera de las dos presentaciones es la de Batocera Linux, aparte pues de la presentación inicial. Entra en equipos que tengan 1 GB en RAM, mínimo 2 GB en unidad de estado sólido o disco duro. Y si el sistema operativo te ocupa 2 GB en ese de espacio, tienes una unidad de estado sólido o una unidad de disco duro de 64 GB, por ejemplo, tienes todo ese espacio para llenarlo de juegos, todos los que quieras. Cuando hablamos de retroconsola, hablamos de un sistema operativo que puede emular las diferentes consolas que ya no existen en el mercado. Entonces, encuentras que puedes ejecutar consolas de 8, 16, 32, 64 y toda la cantidad de bits que hay. Aunque, perdón, eso va a depender específicamente del procesador que tenga dentro tu computador. En un Celeron puedes ejecutar máximo hasta Nintendo 64 y PlayStation 1. Pero por ejemplo, si yo lo coloco en un Ryzen 9, ya yo puedo ejecutar de última generación, ya yo puedo ejecutar sin problemas hasta Nintendo Switch. Entonces eso depende del procesador, de la cantidad de memoria y de otros factores que hay que tener en cuenta en el momento de hacer la retroconsola. El siguiente escritorio es la Chaos. La Chaos tiene la presentación que ustedes ven en la pantalla y es uno de los sistemas operativos, digámoslo así, que no tiene tantos procesadores
en los cuales tú puedes entrar, mientras que en Batocera tú tienes una cantidad enorme de procesadores en las cuales entrar. En la K2 solamente entra en los procesadores Intel AMD x86 de 32 bits y x86 de 64 bits. No entra en ningún otro tipo de plataforma. No entra ni en Raspberry Pi ni en ninguna otra plataforma. Entonces, está limitado en ese aspecto, ¿sí? Y igual que Batocera, yo puedo ejecutar también juegos en línea, gracias a que también puede estar conectado por cable o por Wi-Fi a la red que tú tengas en casa. El siguiente es Recalbox. Recalbox también es una retroconsola. También tiene una cantidad de emuladores y también entra en una cantidad de en un equipo con 1 giga de RAM mínimo. Pero aquí viene lo bueno, solamente entra en un Intel AMD de 64 bits, no entra en ningún otro procesador, ni de 32 ni ninguna otra marca. Entonces esto hace que esta retroconsola solamente sea para equipos de esa categoría o de esa clase. Bien, estas consolas tienen estas tres retroconsolas tienen varias cosas en común. La primera es que no necesitas de un equipo que tenga mucha memoria RAM, aunque lo ideal sería que entre más memoria RAM muchísimo mejor. El juego te va a funcionar a muchísima calidad y muchísimo mejor. Y puedes, por ejemplo, en PSP subirlo hasta 2 veces, 8 veces la resolución que maneja la PSP. Entonces, entre más memoria RAM tengas, mucho mejor. Y si tienes tarjeta dedicada de video y todo eso, entre más cosas, mucho mejor. El siguiente, puedes tener, lo manejas todo con el joystick y puedes mantener máximo hasta 8 joysticks dentro de la plataforma. También tiene un centro de entretenimiento que es Kodi, que te permite ver convertirlo en un TV Box y ver videos y ver películas, incluso Pluto TV. Y puedes tener una unidad de CD, DVD o Blu-ray para ver películas. La siguiente es SteamOS. SteamOS es una consola para videojuegos modernos. Es de la plataforma Steam y tú tienes acceso a esa tienda y puedes ejecutar todos los juegos de la plataforma Steam sin tener que depender de un Linux o depender de un Windows o depender de un Mac. La máquina te entra completa, por eso se llama Steam Machine. Lo que sí requiere es que tengas un equipo con 4 GB en RAM y una unidad de almacenamiento mínima de 200 GB. O sea, aquí sí necesitas equipo para poder trabajar. El procesador mínimo es un Intel AMD x86 de 64 bits. No te indica la generación. Cualquiera de esos te sirve siempre y cuando tenga los requisitos de memoria RAM y unidad de estado sólido de disco duro. Entonces, como podemos ver ya en conclusión, podemos construir una consola con el equipo que tengamos en casa o mandarlo a armar como nosotros queramos. Bien, entonces hasta aquí es el podcast de hoy. Recordemos que está patrocinado por Empresas AMPG. Ensamblamos computadores, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores. Comunícate al 316-295-1111 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Que la pasen bien y que tengan un espléndido y magnífico día.